Hola, buenísimo. Pero para que se apetecía hoy. Vale, acabamos de pasarnos el tutorial. Sí, habíamos llegado con el barco ya para acá. Y nada. Ahora se debía de ver mejor, que antes se veía un poco más lagueado. Voy a ver probar para este directo, sobre todo para probarlo. Pero se debía de ver mejor. Estoy haciendo pruebas y se veía bastante bien. Y eso espero, aunque bueno, ya sabéis cómo va esto. En cuanto digo que va bien, empieza a fallar. Bueno, por lo que veo, sí, a ver, baja 50 FPS, pero no menos se quedan 30 como antes. Para que se ve más o menos bien. Aunque no entiendo el porqué. O sea, es raro porque tengo otros juegos que son más tochos que este y sí los lleva bien. No sé el por qué este no. Vale. ¿Cómo puedo hacer? Ahí, luz. Vale. Tengo que ir... Vale, por aquí, por el caminito este. Porque hay un mercader... Vale. Are your boots worn through? Is Vale. your hat out of stock? Sí, no. Excellency, welcome back to my modest shop. It is an immense honor for me to be of service to such noble clientele. What might I do for you? Vamos a ver qué tienes para comprar. Hacha... No con las armas que he podido usar y las que no. Tengo 4 cañones. Necesito precisión 1. A estas son las que puedo usar, ¿no? Sí. No hay... ¿Es un trabuco? Thank you for your visit. See you. Vale, no salió. Welcome. It's such Vale, a vale, voy a pleasure to see hacer... you again. Have you seen anything to your liking? What? Creo que quiero venderte todas las cositas estas. Porque ahora me sale que esto es mejor. ¿No se supone que esto fue lo que ya tenía de antes? Sí. Estos son mejores que estos. Serán del boss a lo mejor que me haya dado eso. Y como estaba en cinemática no podía... Estas son... Nada, pero esta es resistencia elemental solamente. Vale, bueno, esto sí me voy a guardar que estas son cosillas... Vale, espera, voy a Thank you for mirar your lo de... visit. ¿Cómo se See you. miraba? Vale. No, era lo que tenía... Era de... ¿Espada? ¿Tengo capa? No, cogí la capa. Vale, estas sean para los otros entonces. Yo sé que por ahora mismo esto. Anillo, el anillo tengo equipado, ¿no? Sí, vale. Y esta es la de esta que aún no puedo. El cabo de gazos no puedo. Acabo de pillar quito el tráfico. De esa no puedo. De esta tampoco. ¿Cómo cambiamos de...? No, vale. Esta es peor, vale. Entonces no tengo eso. Vale, es un poco mejor. Imagino que habrá que irlo nivelando con el equilibrio. Este tipo de cosas. Y sombrero tampoco tengo nada mejor. Y un poco más de daño. Vale. Claro, daño a la armadura. Vale, no, prefiero esta, además tiene más aturdir. Tú puedes llevar... no. Y de zapatitos y todo esto me imagino que este tiene lo mejor, ¿no? No tiene nada. Y aquí me da lo mismo. Vale. Vaya, sí que Welcome. sí It's le such. Have you seen vendo... it? No, aquí. Y nos vamos quitando cosas de en medio. Que más Thank así you me for your quito peso. visit. See you soon. Y como nos irán dando cosillas por la... Vale,
mirado si había aquí. O sea, como ahora nos irán dando cosillas de armas y tal. Come closer, good people. Liqueur and wine from the continent. Tier Va, for pero no the puedo. alcohol. Qué guapo. Me gusta cómo se ve. La estética del este me gusta. Bueno. Ah, vale. Temática. Atuai, Siens Radidau Quint, Bueno. Dadagudach me in. O sea, que es nativa de aquí o qué. Attention, soldier. Let me pass. I must see the chief of your village. Whatever could be so funny. Now, who would you be to seek an audience with the governor? I am Siora, daughter of Bladnid. My mother is Amal, the chief of our clan. I am here as an Sí, ¿no? emissary of my people, and I must see your chief, your governor. And so you're a princess then? A what? Let her pass. Your Majesty, I shall present you to the governor. Come. Princess, Majesty, you are most confusing. But thank you for your help. Oh, ¿otro nuevo por el grupo? Sí. Vale, solamente puedo llevar... Vale, ¿tú qué eres? Poder mental. Eres maga, ¿no? Sí, tiene un huevo de magia. De bueno, de maná. La habilidad de arma blanca de una mano, opción de inicio de combate. Seguimiento de mental, ¿vale? Ataque especial, no esa. Oh, vale. Esto es un tanque, digo yo, ¿no? Sospechosa. Insulares, sí, me imagino que estos sean los de aquí. Sospechosos, joder, estoy con todos sospechosos. La moneda, notas. Creo que lo voy a cambiar por este. Que este tanque yo hago el daño y esta me cure. Espérate. Ah, vale, sí. Joder, antes dos, aparte de... Le había puesto que fueron tres. O sea, aparte de ti. Bueno, espera, antes de nada. Espérate. ¿Tú qué tienes para mí? Vale. ¿No tienes... ¿Solamente tienes un de este? ¿No tienes de todo? Está guapa la ropa, la verdad. Me gusta. A ver si tenía anillos o lo que sea. La luz. Y eso me gusta, no sea tampoco tan brillante, que usted hace mucho juego. Ya que está todo apagado y no hay luz moderna, pues está bien. Me imagino que sí, se está arriba. There you A are, ver. fair cousin. What is this? Who is this amazing person in your company? I am Siora, daughter of Bladnid, daughter of Meb. My mother is the Mal, the chief of our clan. I am honored to make your acquaintance. Vale, porque Siora. como se dice, ¿no? No tiene traducción, ¿no? This is incredible. You look so much alike you could be related. If you would allow me, Princess, I would like to confer a mission to my cousin. You need to visit the governors of the bridge and Teleme to give them my formal regards, that sort of thing, but also to discover what they've managed to learn. They've been here much longer than we have. Perhaps they've made some inroads to finding a cure for the Malachor. Forgive me, Mal, but I have a request for you. My people needs your help. I thought we might discuss matters together at leisure, but please, speak your piece. The Lions, the Bridge Alliance and my people are at war. My mother has sent me to you in search of allies. I Tiene fear cuernos, that ¿no? without your help, our clan will suffer great horrors. We have already lost so many souls. This seems a sensible request. You know, though, we cannot go to war with our neighbors. Perhaps there is a way to negotiate a ceasefire. The time to see things more clearly. Excellent idea. I would be completely lost without you. Go and parley with, the Queen.
fair cousin. Try and put an end to confrontations for the time being. I will come with you. It will take more than one person to convince my mother to lay down our weapons. Perfect. Take Kurt along with you and anyone you feel useful. I've been told that the roads are not safe. Safe travels, fair cousin. And watch out for yourself. I wouldn't want anything bad to happen to you. Vale. Todo como muy vacío, ¿no? Joder, sería aburrido, ¿eh? Quedarte ahí sentado. Vale, entonces te... ¿y la luz? Vale, tenemos que parar la guerra entre estos dos bichos. Do you have a moment? ¿Y ese quién coño? Thank you for coming. I know that you're very busy, but I need your help. I'm listening, sir. This island is vast, and we only know a tiny part of it. As you know, your uncle has asked me to draw maps to facilitate the merchant's travels. Que yo haga tu trabajo, ¿no? Alas, I'm slightly too old to be roaming the paths, setting up camps here and there. So I'd appreciate it if, as you travel, you mark the places you deem to be safe on your map. Very well. I will take care of it, Professor. Excellent. I knew I could count on you. One more thing. Do you remember that gigantic creature that you defeated in Serene? Sí. Bringing a specimen to the city was obviously not a good idea. An accident was inevitable. But according to my sources, there are others of them on this island, and your uncle wishes to know more about them. I know that a scholar of the Alliance, Professor Serafedin, has also taken an interest in these creatures. I tried to contact him, but apparently he disappeared during an expedition to study them. Naturally, I cannot ask you to rummage through the entire island looking for him, but if you can find any trace of him, his studies on these giant creatures could be immensely useful. Vale, Very eran como well. If secundarios, I ¿no? find anything out, I'll let you know. The road to knowledge is long and difficult, but this is the price of wisdom, Desade. Sí. Vale. Ah, no, bastante son 4. Pensaba que se me iba a abrir un huevo de misioncitas de esa de ve a tal sitio y todo ese tipo de cosas. Vale. Por aquí entonces. Vale, y esto es para viajar, ¿no? Vete con el gobernante y hacia el puente. Llega a la aldea. ¿Y esto qué es? Vete con el gobernante, Vale, vamos primero a acabar con la guerra. Sinceramente, lo más importante. Vamos a acabar, intentar. Y digo, de que sale seamos 3 en el grupo, o... no sé. Los típicos son 4, ¿no? Un mago, un support, un tanque y un daño AD. Imagino que por aquí puedo salir, aquí no. Esta sí no me la conozco. Que la otra sí la recorrí, pero esta no. Voy a correr, ¿no? Sí. ¿Eso es algo? No. Un rubí. Vale, para fabricar. Vale. Uy, que se va el ratón. Wow. Vale, está bien. Pues varias regiones. Vale, cuando flores el campamento, termina de descansar y realizar viajes rápidos. Vale. Sí, punto de viaje rápido, ¿no? Cuando llegas al final de cada camino, usa el interfaz de viaje para seleccionar tu próximo destino. Vale, también hay caravanas y nuevas ciudades para realizar viajes rápidos de un lado a otro. Vale, entonces... Estos son para viajar de ciudad en ciudad y si no tengo que ir a pata, ¿no? Y los campamentos serán para hacer TTP entre campamentos, no entre ciudades y ese tipo de cosas, ¿no? O bueno, los campamentos serán pero están dentro de cada mapa, están directamente, de ciudad a ciudad. No me acuerdo ni qué hacía la mitad de cosas. Vamos a bloquear. Vale, me quedé sin maná. ¿Cómo era para...?
Me gustó eso. Hostia, está rotísimo la escopeta. ¡Ojo! You're running out of energy. Ya me voy a acordar cómo era para Drink a cambiar de... potion. Move away. Things are about to get Mira, dicey. perfecto. You've no magic left. Drink a potion. Vale. Ya, ¿no? Ya, perfecto. Ya, cojo mejor con la E. Con el clip parece como que tarda un poco. Oye, pues la escopeta está bastante bien, ¿eh? Que antes me he quejado de que siempre me quedaba sin mano un coñazo, pero... Ojo. Ahí se te va a dar una cosa. Botes soldados, que esas fue como las que vendía, sin que son peores. Y bueno, quedaría este. No, ¿y ahí? El que no lo cogía. Vale. Voy a guardar, que me acuerdo que esto cuando moría cargaba donde guardaba, así que... A ver si hay algo en el molino ese. Vale, sí, ese sí voy a viajar rápido. Tengo que acordarme cómo era. Que el único problema es lo del cambio de arma. Vale. Este para lanzar, este no lo sé. Vale, tengo puntos aquí para seleccionar, ¿no? Vale, esto de aquí. Anillo de magia y dinero. Vale, eso sí es de ataques básicos. Oh, vale, sí. Este me gusta. Este es para dejarlo en el sitio quieto. Este cuesta bastante bien. Vale, y talento. Esto es lo de vigor, ¿no? Si esto es de regeneración de maná y todo eso. Que yo creo que sí, voy a pillarme los tres. Para estar cuando está, ¿no? Pero sí de bien. A mí está bien para, para saltar. Aumento la capacidad máxima de munición y además... ¿No te permite también dentro del combate? Claro, que sea fuera de combate la quita la gracia, la verdad. Estos cerrajeros. Vale, no creo que voy a seguir con esto. Voy a pillarme los tres de estos. Y luego ya pillaré otra rama. Y esto las habilidades. Que esto nada, me pillé esta. A lo mejor no tiene que haber pillado esta, tiene que haber esperado otra. A lo mejor había otro que me interesaba más. Ah, no, vale, era esto, ¿no? Punto con el máximo ante los hechizos, ¿no? Claro, tenía que subir aquí, pero eso no tengo puntos. Vale, espera, iba a mirar esto. Sé que había algo que creo que no. No, espera, aquí no se puede saltar. No, no parece que haya nada. No sé si va adelante, como vale se va regenerando. A la línea que era esto. Pero no me dice... No, bueno. A ver. Esto... A ver. Hostia, es grandecita, ¿eh? Serene. ¿Esta es esta ciudad? Serene, ¿no? Me imagino. O esta es la antigua. Y por eso... Sí, esta será nueva por eso. Estas son las fracciones, ¿no? Déjame... Vaya, parece que no puedo tener agua. Vale. Vale, pues vamos a ir entonces aquí. Vale, se va para el ciclo, ¿no? De hora y tal. A ver, durante los viajes largos puede tener momentos. Vale. Ah, vale, este me da el otro, ¿no? Vale. Pues no, por ahora voy con estos así. Vale, este es mi otro compañero.
O sea, lo mismo, ¿no? Para cambiarlo, sí. ¿Qué me das el...? Vale, este es cofre inventario, ¿no? Sí. Vale, lo que voy a hacer es... ¿Tienes algo nuevo? Feo el sable. No, acaba siendo, yo no puedo usar nada de esto, no puedo usar esto. Así que nada. Voy a mirar para opciones. Opciones de control a lo mejor. No, control del juego. Euforia, bloquear, esquivar, vision cam. Vale. Subir, bajar, izquierda, derecha, menú, otra página. Atajo, nada. No sale lo de fundar X. Aquí, vale, esto era, ¿no? Vale, joder, es que es a la V, tío, en la mierda esta. Hace rápido, eso me gusta. Nos va hacia atrás. Oye, ¿qué es ese bicho? Ah, no me dejé ya verlo, perfecto. Una cabra rara. A ver... Oh, ahí hay un bicho. No, hay unos cuantos, 3. Me imagino que sean hostiles. Sí, hay un cadáver ahí en medio, sí. Sí, pero vamos. We are arriving in my mother's village. Bed Rice. There are wild beasts around it. We must be careful. The guys Rad, the Red Spears know how to defend themselves, but we must be careful on the way there. Yo imagino que voy a poder, ¿no? No magic left. Drink a potion. No, no te quedes. Gracias. Pero, ay, eso. Eso es una hostia para pegarle. Move away. Things are about to get dicey. Buah, ahora que se cambia muchísimo mejor, tío. Vale, perfecto. Oye, esa pobre está sacando como algo de fuego, ¿no? Qué guapo las hojas. Vamos a guardar. Que nunca se sabe. Vale, sí, donde haya troncos con esto hay que cogerlo. Se ve bonito el juego, la verdad. A mí me gusta cómo se ve. Hay algo, ¿no? Sí. Oh, no, pensaba que estos eran bichos de esos. Digo, están ocultos aquí. Piedra rara. Vale, munición. Munición más importante, ¿eh? El arcabuz ese, la escopetilla, esa la voy a usar. Estos son de su... Sí, estos son de su tribu, llevan su ropa. ¿Eso se pueden coger? En plan vallas o algo? Sí. Vale, te voy acostumbrando al que hay y que no sabe que puedo coger y que no puedo coger. Hola, buenas tardes. ¿Sois mercaderes o qué? Pues no, pensaba que íbamos a poder hablar. Pero no le puse yo que no, que me fuera con estos. No, coño, la misión. Igual. He hecho aquí antes. Vale, esta es la aldea de hechos, ¿no? The branches are reclaimed by the tree and bring strength to the village. Do you want to trade? Está chulo el pueblo. A ver, no es muy recomendable meterte abajo porque por ahí arriba te pueden atacar y te deja bastante expuesto. Pero no está mal. Es bonito.
Está sin tribal. Está bastante juego, la verdad. Vale, esta hace viajar rápido, ¿no? Sí. Vale, puedo moverlo con esto. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I am the emissary of the Congregation of Merchants. I have come to meet your leader. Come now, Arwant, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come too late. Oh, Your vamos mother has tarde. gone to wage a war. They left for Didekid Nadagais only a few hours ago. Oh no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. Sí, yo entiendo que cuando lo hablan así más oscuro el nombre es por eso, porque la... Vale. Que tu cual estará en peligro, pero saquear es saquear, ¿eh? Sí, no le puede venir muy bien para el nuestro. Hongos, esos son materiales y ya no pensaría nada más. Vale, este puede venirnos bien, hemos dicho, para este señor por aquí. Que es el que va... ¿No puedo? Agilidad 2. Una pena. Porque la otra no puede, ¿no? Oye, porque sus armas salen con fuego también, ¿no? ¿No? Oye. No sé, bueno. Esa no puede llevarla. No sé si tengo yo que subir las habilidades a los otros o era aquí, ¿no? Lo de... No, pero esto es lo de... Creo que sí, que tengo que subir solo yo, ¿no? Sí, pero esta es Soria... No, esta soy yo otra vez. Sí, vale, soy yo. Sí, por cojones. In order to go towards Didegid and Nadagis, we must follow the path leading toward the heights and to the forest. Vale. Puedo... ¿Dónde está? Esta la que yo quiero hacer, no esta. Vale. Colocamos ahora ya. Ay, coño, que es una rata rara. Fontanito. Dios, qué asco tiene que ser dormir al lado de un techo con ranas, de verdad. Se va a cloar todo el puto rato. Wait. We should go left here. It's a more difficult path, but it's much shorter. Look at the tracks. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. Sí, If it te lo is digo. dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. ¿Me hace entonces decidir? Yo veo las huellas, ¿eh? Bueno, pues voy a guardar. Ha dicho que hay que pillar el camino de la izquierda, ¿no? Que es este. Thanks for listening to me. I fear my mother may have already thrown herself into the battle. Yo no sé una mierda, es lo malo de ir de noche. No puedo... Hijo de puta, no te dejan desde aquí, ¿no? No te dejan, qué cabrones son, tío. Ay, bueno. Son 4. Vale, es decir, no se queda solo, vale. Ya se vienen dos, ¿no? Sí. ¿Cómo era para...? No podía... Move away! Things are about to get dicey! Vale. Yo soy un negro y encima no soy nada porque es de noche.
Dios, no muráis, I'm wounded. I need help. Hostia, me ha dado. About to get Joder, ¿cómo coño dicey. te has girado tú? You're running out of energy. Drink a potion. Ya, chaval. Vale. ¡Hijo de puta! Que si no había dicho. O sea, no había matado 3, ¿no eran 4? ¡Qué cabrones, tío! Es que no sé una mierda, son negros y encima es de noche, tío. Ah, tenía que descansar en el campamento o algo, tío. ¿Y no son? Son 4, ¿no? Bueno. You've no magic left. Drink a potion. You're running out of energy. Joder. Drink a potion. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo. You've no magic left. Drink a potion. I'm wounded. I need help. Porque yo tengo el arcabuz en el 5. You're running out of energy. Drink a potion. Joder, me ha dado eso, venga, tío. Things are about to get dicey. Green blood. I can't hold on much longer. No, ¿ya han muerto los? Que se me han bugado esto y no para ir para un lado. Vale, vale. Hostia, tío. Ah, no. No estoy atento. No ha sido mi culpa. Me gustaría saber cómo coño cambiar. No, eso. Va. Joder, con los saltitos eso. ¡Coño! Vale, joder. Un poco más y llegas hasta mi casa. Joder, un poco más y salta de la puta pantalla. Greenblood, there's something I would like to talk to you about. No le ha gustado I'm esto a listening. este, ¿no? I recruited a young man for the guard a few months ago. Talented. Very talented. Ay, no, le he dado a hablar, And ¿no? honorable. I've been tracking his progress, and I learned that he's been sent to the barracks in New Serene. I would like you to meet him so that you can give me your opinion. My opinion? On what? Ever since our departure from Serene, I've spent nearly every second at your side. But I have clear standing orders to assure the protection of Constantine. And I don't know his guards. Not well, in any case. I see. You've been thinking this recruit might be a suitable personal guard. Precisely. And your opinion has weight. So then, would you like to accompany me to meet him? Bueno, I don't have time now. Can it wait a while? Anything else? I must leave you. vale, que ha sido pillando el loot. Que habla con él. Si no habéis matado ni uno, cabrones. Menos mal. Que por cierto, esto como coño se cambia de sitio, porque eso ahí no lo tiene el 5. Aquí, ¿no? Asignar. Opción el 2. Y ahora. Ya tú seas en el 4. Vale. Cojones, que te usa el puto 5, o sea, usa este bro. Joder, ¿más bichos? Uff. ¿Son 2 o 3? Estos son piedras. Es que encima hay piedras, ¿sabes? Que son igualitas a los... No, que coño, son más bichos. Joder, que si son bichos.
Creo que habíamos ido más rápido por otro lado, creo Things yo. are about to get dicey. To ¿Eh? my health and death to the others. No me jodas que han... Hostia, no me... Found the Dara Ah, vale, que si me acerco ahí... Vale, pierden, joder. No magic. Nada, esto sí que no. Move away. Things are about to get dicey. Está el auto ya muerto. You're running out of energy. Drink a potion. Green blood. Necesito que aguantes, aguante todo lo que pueda. Hold on much longer. Eso, no me lo ha dado ninguno. Joder, me ha hecho con los golpes dobles. Nah, ya sí que no. ¿Dónde me he metido? Uno menos. No. ¡Yo, puto árbol! Gira, gira. Vale. Pégale. Vale, cuidado de que no se me salga del rango ahí. Que no quiero que vaya a ser reinicio en cabalidad. Me quito de en medio. Joder, macho. Sí, gracias. Vale, realmente el combate al podemos ver así, lo que tienes que seguir hacia mi punto. Al menos contra estos enemigos. Joder, muérete. Vale. Vale. Uf. Menos mal que estoy aquí. Me gusta el tipo de combate, me gusta, ¿no? Obviamente. Pero hostia, duran muy poco mis compañeros. O sea, eso de no poder cambiar de compañero y tirando las curas y tal, porque la otra creo que nos ha curado un trozo que llevamos de partida. Vale, vamos. Vale. No, the battle rages on. I'll make My you sister is regret surrounded. confronting us. We have to help her. Come. No, a este tío. No. Cuidado con este señor, Vale, si te dejan matar. Los tíos del arcabuz. Hay que tenerles miedo, Vale, otro menos. Move away. Things are about to get dicey. No. No sé qué es el símbolo ese. No, vale, esto. Vale, eso ya ha caído. Oh, menos mal. Eso va a ser increíble. Lo he dado con el filo. Vale, tengo que presentar. Pero si voy a ir sola, tío.
Yo bajo tierra. Ah, no. ¿Por qué no usas eso contra los bichos, de verdad? Fui a luchar antes contra los otros perros esos. You are too late, Ciara. Mother has fallen and we are defeated. Próximo. This is not fair! I am so sorry. Who is this woman? She resembles one of us, but is dressed like a Renaigze. I'm the ambassador of the Congregation of Merchants. I am sorry for your loss. Que es por la marca, The ¿no? ¿Dicen que se congregation. parece? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Esel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? You know that these monsters are taking our own. They must make honorable amends. Uf. Vamos a intentarlo, We va a did our fallar. best to come as fast as we could, and I fought by your side. Please, please take the time to at least hear me out. There has already been enough death, and you are wounded. This is not the time for vengeance. You have a gift for No. words, and you resemble us. But you are tainted like all the others. You are trying to turn me away from my duty to protect your allies. Stand aside. No, you won't. You want to arrest me? You will be the first to pay for these debts! Bueno. Ah, y los otros dos se quedan mirando. Oye, ¿y tu amiguito dónde coño sale? ¡Que me quiero pillar! Vale, no, dame este de aquí. Joder. ¿Veneno? Hostia, ¿qué dices? Me quita media vida. Chaval. Tengo el puto pecho. That's enough. Have you calmed down yet? You defeated me, but that changes nothing. These monsters massacred my mother and my people. I will not allow this crime to go unpunished. Isolde, rather than fighting amongst ourselves, we should be tending to the wounded. You speak truly. I am too weak to fight. Y si también tanto porcentaje to no me help gusta, you. tío. I shall return to the village. O sea, esa Power probabilidad de sick que acierto, ¿no? little sister. We must also find my mother. Her body, if she has passed on to death. Look at all this horror. How do you hope? Look for her banner. She carries the mark of our clan. Todo suficiente. Hostia, pero... Imagino que será esto. No, va, eso saquear y punto. This way, there is a survivor. Let's heal him. No sé cuál es la diferencia, la verdad. Entre un muerto y un... Vale, este, ¿no? You can walk Coño, now. que está bien escondido. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Oye, y si en vez de seguirme, ¿por qué nos pone vosotros también a buscar? Así como dato. These ruins are very strange. By what name did you call this place again? Dadida Keaton Nada Gaze. There was once a battle in the past. A great victory for our clans. Strange indeed. These walls are completely foreign to the styles of your own dwellings. Does this name Sí, that you parecen gave más the de los de aquí. ruins mean anything in particular? Yes, it means ruins of the first guardian. I would like to dig around a little on the site. We might be able to unearth clues as to who actually built them. Vale, hay más por aquí, ¿no? Over there, I think that man is still breathing. Let's make sure. You can walk now. Return to the Hostia, que estoy dando mis pociones de salud. There are no more survivors. Vale, espérate, porque si hay más zonas así de esto... Vale, pues no puedo pasar. Quiero mirar, pero voy a dar un repaso rápido.
Que encima va por tiempo esto. Over there. I think that man Y is a ver. still breathing. Luego Let's ya make iré sure. colocando cosas You a la now gente. have enough strength to return to the village. Find Arwand. He will take care of you. Lo de que el pase el tiempo que lo están poniendo, joder, que pudero de luz. Menos mal que no comprarán todo lo que vamos de juego. Me hace gracia porque solamente saqueas a los otros, ¿sabes? A los entre comillas malos. Oye, no parece que haya nadie más. Vale, voy a por donde he entrado. Vale, yo creo que he limpiado toda la zona, ¿no? He ido por aquí. Sí, vale, vamos a por a la siguiente zona. Over there. I think that man is still breathing. No, pues no, mira, Let's me make sure. he agarrado otro. You can walk now. Return to the village. We must make sure that there are no more survivors. Vale, no, aquí esto es a la ruina, que no hay nada. Pero esto parece más las ciudades como actuales incluso. Curioso y raro. O sea, no es el pueblo ese donde estaban ellos viviendo, que eran escombros, fíjate eso, son casas. Bien hechas. Bueno, coño. La manía del equipo a saltar. Vale, ese es el estandarte. Sí. Ese es, ¿no? Está ahí, ¿no? Sí. No, pero ¿dónde está el cadáver? I beg of you, Oh. help me. Still, you dare to breathe. How can you hope that I am here to save you? No, What have you done with my mother? pity, I beg of you. I don't want to die. Then answer! Siora! Stop! Look at yourself. You're acting like a beast. La verdad es que sí. Ay, tu madre no está ahí. Pregunta dónde se han llevado. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. The queen. ¿Ves? They took her. Then she Cojones. must still be alive. They wouldn't have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. Una podi, aunque sea, ¿no? Pobrecito. Ayudado. If your mother is in the hands of the bridge, they'd have taken her to their closest camp. Promise me that we will do everything we can to bring her back. ¿Tengo que responderte o...? No, vale. Parece que ni más, ¿no? ¿Este? No. Es que como aún sigue ahí lo de cura a todos los supervivientes, me imagino que queda alguno así más escondido. Que esto aquí ya parece que ya está limpio. Ahí arriba voy a encontrar a superviviente. A lo mejor me marca dónde está el siguiente. No, pues no puedo subir. Aquí ni nada. Menos mal que al menos está amaneciendo, que si no, yo sí que no vería nada. Ya de por sí el juego es oscuro, ¿sabes? Por aquí escondido no hay ninguno.
Por ahí tampoco. Another warrior who Vale. survived. I do not think that we will find Ya, any ¿no? more of them Vale. now. Ve, esto que no quería que no pasase. Them all, thanks to you. May the grass always be soft beneath your feet. O sea, esto es lo que no quería que me pasase, o sea, que me fuese y ahora he perdido la reputación o algo. Y imagino que la reputación aquí será para hacer misiones de cada banda, ¿no? Como que te dejen pasar por cierta zona. Está curioso. Vale, ¿esto qué es? Marcador, ¿pero es un marcador que he puesto yo o...? Sí, vale, no sé cómo lo he puesto. Vale, esto es el campamento, que estaba aquí, que me lo he saltado. A ver, sale el campamento, a ver, esto. No sé si se va a poner ahí otro campamento. Vale, se va por aquí. ¡Hostia! Lo que tú digas. Fija. ¡Hostia! No, que no son uno. ¡Ah, la carroña! Vale, uno menos. ¡Hostia, que se han muerto otra vez, tía! Pues lo he cortado, de puta madre. Vale. Si la pues este no dura como un... Yo pensé que iba a ser más maga como yo, o sea, de echarse más para atrás y tal, pero... Esencia de bestia. No tiene ni nombre, ¿no? Vale, faltaría otra que se que ha muerto por aquí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Vale, sí, esto es para montar aquí el campamento, ¿no? Sí. Momento, vale, sí. Esto es exactamente eso. Hay más. Vale, voy a primero a... Que tengo aquí cositas nuevas. Muchas cositas nuevas. Tengo una maza nueva. ¿Por qué voy con maza todo esto y no con una espada... Una besta con manos? Porque me puse armas pesadas de una mano. Si no me suelen gustar nada las armas pesadas, son muy lentas. O sea, ¿por qué me puse esto? En vez de esto. Eh... ¿Esto qué es? Hombre, esto puede venir bien más que esto, porque también lo estoy usando bastante. Más que el arcabuz, que eso no me acuerdo por dónde era, ¿no? ¿De dónde este me permitía...? Este que quiero yo, el rifle, tengo que subirle estos puntos más. Atributo de esto no tengo nada, y esto no tengo nada. Esto no sé si me lo podré cambiar, pero es que yo prefiero mucho antes esto, las armas ligeras. Sabes que las pesadas atacan muy lento y a mí eso me pone muy nervioso. Yo soy de pego y me voy a tomar por culo, ¿sabes? Pego y das. Vale, esto se supone que... Joder, macho, me tengo que comprar una alfombrilla o algo para la derecha, porque me está fallando ya el ratón en la mesa. Esto se supone que es de la fracción esta, ¿no? Si tengo esto como que no me pillan. Vale, pues voy a poner esto. Esta del puerto, ahora voy con la de esta. Me imagino que tendré que llevar el set completo, ¿no? No sabes de me valdrá con eso. Vale, lo mismo, así que nada. Antes... Uno mejor, nada. Esto me gusta, tío. Me parece que como que son mejores, pero solamente por esto. Vale, echan mejor. Más con eso. Es la misma, ¿no? Sí. Y esta no, si no lleva, si lleva esa no creo que lleve ninguno mejor. Y aquí más de lo mismo, ¿no? Sí. Y en sombrero, ¿dónde esto algo? Esto.
Me parece más un soldado, tío. A ti no quiero cambiarte, sinceramente. Si le pongo de los de estos, ¿sabes? Me gusta bastante la túnica de cazador que lleva. Claro, es que si no se va a quedar la puta mierda, o sea, le van a pegar 2 hostias y ahora... Bueno, lo que ya le hacen. O sea, no es... O sea, que decir, no, le pegan 2 hostias y me la matan, no, sí que eso lo hacen. Puede que sea por esto, por lo que se hacían eso. Pues mira, vamos a defensa esta. No, no, vale. Es que hasta estas son mejores, tío. O sea, lleva unas botas de lleva una ropa de mierda. ¿Eso qué es? Ah, el ejercicio de maná, ¿no? ¿Es el que yo llevo o no? Porque si llevo uno peor me lo cambio, ¿eh? Que yo estoy usando más en maná, ¿no? Vale, el mismo. Aquí no sé por qué puedo llevar esto y esta no lleva nada aun yo siendo maga. Eso es lo que no comprendo. Como no me dejan mirar los... Solamente me dejan mis talentos y tal. No sé eso cómo va los compañeros. Bueno. Uy, vale, ya tenemos esto. Ahora tenemos que eso está... Va por aquí, ¿no? Sí, es esta zona. ¿No? Cojones. Imagino que sí, que será esta zona. Sí, mira, a lo mejor es aquí arriba. Esto es una ciudad antigua. Look, there are some images on these walls. Let's get closer. Ah, vaya, no, pensaba que era... Mira, mira, mira. Mira, esto es de un letrero de estos. Aquí por cojones aquí hay una civilización. O sea, de moderna me refiero, no tan tribal. Por moderna me refiero a su moderna. No hay un This is coche the por ahí, no. first time I've seen these drawings so closely. You have never come here. You certainly seem to know the place. This site is sacred and taboo. Everyone knows where it is, but no one ever comes here. All these colors are so beautiful. I never would have imagined that they could create something so delicate. Who are you talking about? Of those who built these lodgings. That my ancestors vanquished in a past war. You know who they were? I only know the legend. The legend of Didakid and the Daiges. I'm listening. It is said our people lived peacefully until the men appeared from the sea, Sí, lo intent mismo on que está making pasando ahora. our lands their own. They dug great caverns into the earth, ripped down our forests, destroying everything in their wake. They were evil. The warriors killed so many people that even their own people came to fear them. Here they built a terrible city that spewed out clouds of cinder and dirt. Our kings and queens were desperate. They went to the heart of our island, and the island heard them. From the woods appeared the first guardian. He was taller than a city, and with each step it smashed a lodging. It was a guardian of Rat, and the city could not resist him. Since then, the earth answers our call for magic, and in exchange, we become Almanawi, in keeping with the pacts our kings and queens once made. It is a very sad and terrible legend. I wonder who these people from the sea could have been. A people from the continent, no doubt. Our Malachor might well be the cursed result of that war from another age. We have nothing more nor anyone else to find here. I must report all we've learned to Sí, Constantine. puede ser, ¿no? Que sea la maldición del bicho ese que iba aplastando casas, ¿sabes? En plan, como que maldijo los que hubo aquí, los que escaparon, y esa gente escapó, tuvo descendientes y se sigue pasando. Voy para allá para arriba, porque imagino que voy a un viaje rápido y si no, pues claro, un poco. Eso I puedo... need a bit of practice. I
need a bit of Vigor. practice. Yo estoy subiendo vigor, creo, ¿no? Sí, vale, vigor es lo que estaba subiendo. Necesito subir un nivel más. Sí, aunque si no puedes cambiar de personaje, más que te lo tendrás que subir todo, ¿no? O sea, porque con el, por ejemplo, en el drago. Ah, este sí lo pasa si pulsa la E, pero aquel tienes que pulsar la E, ¿no? Vale. Sí, hay bichos aquí. Bueno, pues ya está, vamos a farmear. Esto es experiencia gratis prácticamente. Vamos. Vale, me han pillado ya. Joder. Joder. Y como me ha tirado con todo, toda la armadura. Antes me ha quitado un cacho. Oye, los simbolitos que tiene Soria, eso como unos garfios, ¿eso qué cojones es? Ya me estoy dando cuenta. Quedan 3, pero están tocados, vale. Ahora, el bucho. Compórtate bien. Tú. Vale. Y ahora tú. Tengo rayos ahora. Coño, es verdad que... Bueno, joder. Que eso llega a tomar por culo, tío, el ataque ese. Ahí eso sí me culpa. Vale. Uf, mira que al principio me puto reventaba, ¿sabes? Al principio del juego no veas. Y fíjate ahora. Vale, para allá. Uf, hay más de los voladores. Vale, no cambio de esto. Suelta. Vale, los bichos estos envenenan o se envenenan ya sola. Ya se va a morir sola, tío, la pava. O sea, ya no es el meme de que se... Oye, ¿me fijas eso? Vale, que los bichos estos, hijos de puta, vale. Yo se queda a veces pillado y no deja de caminar hacia un lado. Vale, trabajo en equipo. Vale, mira, ha sobrevivido al final. Pues me están matando, tío, el juego. O sea, que no son combates en sitios super estrechos, está bastante bien. Vale, la magia siempre va a empezar con ella. La estrategia es fácil, quiero decir, primero gasto maná, todo lo que pueda, intento dejarlo solo y luego ya voy a puñetazo limpio. Con la maza. La voy a guardar. Si he cogido otra zona habría llegado antes, a lo mejor salvaba. No, me imagino que sería igual, a lo mejor la me encuentro esta hermana muerta.
Yo decía la madre, pero no creo que la madre pueda salvarlo como tal. ¿Y eso? Ah, vale, eso fue donde hemos pasado antes, ¿no? Sí, vale. Oh, se quedan los cadáveres. Curioso. Se ve chulo. A ver, el juego. ¿Qué por ahí? Y otra cita de esta. ¿Sabes lo que va a hacer potis y tal, de veneno y tal? Me imagino. Así que... todo lo que voy pillando, lo voy pillando. Ahí. A ver. Los de esto me imagino que verán por tiempo las misiones, ¿no? Y por eso sale así. Aparte del cambio de hora, ¿no? En plan, que tengas que cumplir esta en X tiempo. ¿He ido ahí o me he equivocado? Bueno, tu alojamiento. Vale. Dormir. No necesito mismo dormir, viajar. Oye, en la casa esta de... Sí, la de... La familia esa. Hostia, tienes para dormir aquí y te hacen dormir en el puto suelo, ¿sabes? Lo de la chimenea. Bueno. Y aquí está mi colega y tal, vale. Solo con no puedo hacer nada, imagino. Porque aquí, a ver, espérate, puedo... A ver, sí, pero no me deja, ¿no? Vale, sí, necesito nivel y tal. A ver. No, a ver, déjame salir. Esto lo quiero. Quiero ir para allá. Vale, lo siguiente sería hablar con... Mira, esto te voy a decir. Pero no, contra el pavo ese me dijo que vaya a hablar para conseguir la información. O sea, no este, sino los vecinos. Es súper oscuro el juego. Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I am certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them. About a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nords? It is not our custom to found a landlocked settlement. We have our islands, and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Morange. You should go and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? Vale. Sus padres, a ver. Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But
I don't miss them. My Vale. father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Vale, I'm going to leave pues now. nada. Goodbye, Constantine. Look out for yourself. Y aquí me acompañan los... No, vale. Porque el que ha hablado de lo de los piratas era el... Bueno, el piratilla ese, el del barco. Cuando hemos dicho de los nautis. Creo que se pulsaba así, no me acuerdo. Y digo yo, ¿por qué no los metéis en vuestro territorio, ¿sabes? Para protegerlos y decir, no, no, aquí no hay nadie, ¿sabes? Que se han ido a su territorio, si no les pueden atacar, ¿sabes? Para dejar aquí un huequecico. Ah, esta es entrega a la señora, vale. Esto es con los gobernantes y... con el gobernante del pueblo. Vale, primero vamos a hacer esta que tengo en la ciudad. Vale, hacemos ella también, que la tengo aquí ya que estoy al lado, que es la misión que me dio mi amigo, el otro, el que va con nosotros. Y luego voy a esta o a esta, la que más cerca me pille. Esto me gusta que te deja marcarlo desde aquí. Eso me encanta. O sea, que desde el mismo mapa, o sea, desde la misma partida, sin tener que entrar, te deja marcar cualquier eje. O cuál es prioridad. Hola, buenas tardes. Yo son las mismas casas en todos lados, tío. Se le había cambiado, creo que aquí era que estaba la de esta, la chimenea. Good day, Lady Morange. Do you remember me? Of course, Lady de Sardet, isn't it? I hope that you and your cousin have grown to like it here. But I have little reason to believe you have paid me a visit to exchange civilities. ¿Está Can la I del be of niño? service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagais. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. To answer your question, I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of Vale, access. Beto. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? No, ya está. Tengo cositas My que hacer. lady, I have to go. Goodbye. Vale. Vamos a ir a ver al amiguito de otro. Que se estaba aquí. Por ahí se puede, sí se puede pasar. Oh. Vale. ¿Puedo pasar o no? Yo sabes son las magias como van, tío, que para dónde tengo el disparito ese. Y tengo que aprenderlas en algún sitio o algo, pero me gustaría empezar a lanzar bolas de fuego o algo de eso. Creo que me quedo mago para eso. ¿Sabes? No para lanzar vueltas raras. Tío, porque encendido. No está encendido, pero es una mierda. Well, I'll be damned, it's Captain Kurt. Manfred! Still a quartermaster? Always, as you can see. What can I do for you? We've come to find you regarding the merchandise that Kurt was taking care of. Ah, the commander's cargo, yes. I was told that had come in. And so he's got you working on this. Lucky Kurt. It helps to have friends in high places. Is everything in order? Alas, no. Our merchandise has been unloaded into one of those dock storehouses. They're well guarded. A little less at night, but in spite of that, we weren't able to get them back. Since these crates are registered in the ship's manifest,
Make an official request. The modification of the manifest might have fooled a quartermaster, but it won't fool the Port Authority. We'd have too many details to explain to them, and our commander would not like that. What? Is he waiting for us to bring them to him then? No, of course not. But Kurt needs to find the right storehouse, as well as a discreet way to get in. And he must also mark the crates that belong to us. Why is that? They are already marked with an inscription. Most of the men are illiterate. A coloured mark will stick out for them to find, but they need to be quick about it. They won't have the time to decipher a name. I see. Well, let's see what we're able to do. Volvemos cuando estemos por aquí de Is there noche. anything else? No, thank you. Vale, pero entonces tú... Escúchame. Greenblood, tell me, do you remember that young recruit Eso, I spoke to? yo pensaba que era I eso. would still like to present him to you. So then, would you like to accompany me to meet him? Claro. But of course. Let's go. Raina must be with the other recruits in the barracks. I had thought you were a lone wolf with only our good friend in your pack. But I was mistaken. I am full of surprises, pretty she-wolf. Vale, por aquí. Bueno, está aquí. Good day, soldiers. Your Excellency, Captain. Soldiers, may we be of service? Rank and assignment, soldiers. Recruit, first class, Blue Silver Regiment, 8th Company, Your Excellency. the Blue Silver Regiment is made up of men attributed to serve the Congregation of Merchants. I'm one of them, and the 8th Company was sent to Tier for D, with 2 other companies. Anything else, Excellency? I'm looking for the soldier, Raina. Is he in the barracks? I never heard that name before, Captain. Never heard the name, Captain. That's strange. I'm certain he was sent here. Maybe he's been moved since then. When was the last time you'd heard news of him? 20 In años. Serene, just before our departure. But that's been a couple of months. If I may, Captain, should I have a word with the quartermaster? That's right, Captain. He has a register with the affectations of every recruit in the Blue Silver Regiment. Anything else, Excellency? That will be all. At ease, soldiers. How are we to know in which warehouse we'll find this damn cargo? I'm afraid we're going to have to take a look at all of them. Vale, que esos serán los que había aquí abajo que ponía así, ¿ves? Este aquí. Ponía almacén B, C y A. Ah, no, que está aquí dentro el... Oye, que estos no son cinemáticas, tío, ahora. Ah, otra vez contigo. Hello, Your Excellency. What can I do for you? I've been looking for one of my recruits. Goes by the name of Raina. I would like for His Excellency to meet him. Raina? I'm sorry, Kurt. I thought you'd been Oh. informed. Informed about what? He's No, dead. tío. He was found, drowned in the port harbour day before yesterday. I was told he had too much to drink and fell in. I'm extremely sorry, Kurt. The young men drink more than they can handle when they're on leave. That's bollocks. That lad isn't the sort to sully himself with drink. ¿Un asesinato? I don't believe it. People change. When they're far from home, the lads have little else to do. I still don't believe it. Listen, you might as well go and ask the doctor down in the morgue. I might have misunderstood what was reported to me. Those doctors use such long words for simple things. Excellent idea. At least you'll see it for yourself. You're right. Let's go. Is there anything else? No, thank you. Yo me voy a dejar preguntarle por lo mismo. Vale, lo tengo que bajar. Y estás con las habitaciones como muy vacías, tío. Ya me dejáis ya... ¿Sabes? Como que es muy grande todo esto y luego estás vacío. ¿Por qué la mujer siempre está abajo, tío? Well now, a visit. Can I help you with something? We are here concerning the matter of recruit Raina. Are you family or friends? You could say that. I'm the one who recruited the lad. I see. Well, what I can do is tell you what I A ver. can. Can you tell me anything about the circumstances? All I know is what I was told by the fellows who brought the body to me.
They said they'd spent the evening together at the tavern, that they'd had a great deal to drink. A horrid habit the soldiers all seem to share. Rainer was not a drinker. Maybe not. All the same, he was drinking that night. He stepped outside for a moment and never came back in. His companions found him drowned in the bay early morn, and they brought him to me. When was the body brought to you? Day before yesterday, in the early morning. How then did he die, in your opinion? He drowned. I'm sorry. It's regrettable. He was quite a young man. Yeah, and his death makes no sense. He didn't drink, and he knew how to swim. All the same, that's what happened. A ver, aunque sepan nadar, según cómo caiga, a veces te va en la cabeza y, ¿sabes? Might we take a look at the body? Bueno, eso diría, que sé yo. No, I wouldn't recommend that. To see your friend in such a state. I'm a soldier, Doc. I've seen a number of men in pieces. Let me see the young lad. I regret, Captain. I cannot allow that. To be quite frank, we're leaving you no choice. I doubt that you will be able to stop my friend from doing what he wants. And today he's driven by sadness. And when he's of sad sorts, the slightest frustration can turn that melancholy into a rage. And alas for you, he's quite violent when he's in a rage. Y tiene una calavera y un cabello por el culo, ¿eh? You wouldn't dare. I've been appointed by the Elder of the University of... Quite violent. Very well. Do as you see necessary. Beasts. It's the body in the middle. Examine him if you must. But please be so kind as to not leave a mess after you. Era la forma fácil de entrar, pero bueno. Que digo, como de otra era lo de 50% falla. Espérate aquí y toca lootear. This doesn't look like the body of young Rainer. Ya, pero como los tienes, hijo mío. Es este, ¿no? Me imagino. Aunque... A lo cuyo pensaba que tenía eso clavado en la cabeza. This one is just a boy. His face is still locked in an expression of pain. Kurt, is this your recruit? Yes, that's my Rainer. Poor kid. I should have left him with his family where he was. We'll need to examine the body to learn more. Is that all right? He's not the first young man I've seen with the lights gone from his eyes. Go on. I'm no doctor, but this boy doesn't seem to have drowned at all. It looks like he's been beaten. It's suspicious. The boy I knew would never have drunk himself senseless to the point he'd fall into the bay, I'm telling you. I believe you, Kurt. But if we want to prove it, we'll need to find more evidence. Porque siempre acabo resolviendo casos de gente muerta en puertos, tío. O sea, con el otro juego me pasó lo mismo. Acabé haciendo esto. A ver. El sujeto es un varón menor de 20. Joder, pues sí que joven. Hijo. Varios hematomas por toda la superficie del cuerpo. Algunos más recientes que otros. Vale, el hueso de brazos están rotos. Las manos con lesiones. Varias costillas rotas. Joder, macho, pero eso no es ahogamiento. Joder. No sé, el tío está ocultando algo, es obvio. Quiero decir, si te dice esta autopsia y luego te dice, no, el tío se ha ahogado. Y la polla, ¿sabes? Que le han pegado una puta paliza. Le han puto reventado y le han tío luego arriba. No puedo correr así. Eso te iba a decir, no puedo. Eso te iba a decir. Vamos a ver. Excuse me, Explicaciones. Doctor, but you owe us a few explanations. This boy did not die by drowning. It is absolutely the cause of death, I assure you. The science of death is a complex art, and you are certainly not a doctor. Yo no estoy hinchado, ¿eh? That is true, but you are. Do you recognize your own notes? Your writing is hard to read, but the word drowning never appears. What an idiot. I should have burned those notes. I am truly sorry. I swear I have never, ever falsified a report before. Yes, but I was given no choice in the matter. How's that? What are you talking about?
2 men, lieutenants, I believe, brought a body to me telling me the boy had drowned in an accident. I saw immediately this was a lie, but I did not push the matter. I began my examination, planning to submit my report to the quartermaster as per usual. But the men returned. I was told to forget what I'd discovered and say that he had indeed drowned, or else. Who were they? I have no idea. I had never seen them before at the barracks. I guessed their rank by their uniforms. What colours were they sporting? None. They must have removed the emblems of their regiment. Listen, it's obvious that this boy was beaten repetitively, and that was the cause of death. I have no intention of suffering the same fate. Have no fear, Doctor. We will make no mention of your name. Andevars Tire. That means, may the earth welcome him. Oh. I am sorry for you, Kurt. Thank you, Siora. Algo más por aquí o... Venga a trabajar, hombre. A ver, vuelve a sentar. ¿Es un... burdel? No entiendo, donde se relajan, ¿no? Más o menos. No sé. Que me encanta cómo están ahí quietos. No sé. Mucho cojín y mucha moja. Yo no te digo eso. Vale, pues vamos para arriba a decir al otro como descubierto. Aunque no sé si decirse sería buena idea. Por eso hay que Hello, Your el Excellency. rango alto y tal. What can I do for you? No, dijo que bueno, no sé algo de esto, ¿no? We have a situation, Manfred. Rainer didn't drown. The doctor falsified his report. He was threatened and feared for his own life. You have to be pulling me leg. Who bullied the crowface? Lieutenants that he didn't recognize, alas, and who wore no regiment emblems. Which regiment was Rainer assigned to? I would like to have a word with his commanding officer. Let me have a look at the register. My memory isn't what it once was. No me fío una mierda el pavo ese. Stab my heart with a rusty blade. His name's been crossed out. Oh, if I catch the bastard that did that. What mess was the boy into, Manfred? What could this be about? Your lad was in the 6th or maybe the 11th. Before being reassigned to who knows where. Just like that? You out of everyone have to know where the recruits are assigned. Joder, Not of macho. late. This isn't the first lad who's been reassigned all of a sudden at the drop of a hat. Each time I start complaining about it, I'm told they've changed regiments. And it's not my concern. Something truly bizarre is going on here. I don't like this at all. Let's try and discover which company he was stationed at before this mysterious reassignment. Is there anything else? No, No thank sé ni you. un pelo. I need to get to the bottom of this mystery, Greenblood. I don't like being taken for a fool. Even if the lieutenants weren't stationed at these barracks, someone here must know where Rainer was assigned. We should also go and check the tavern. Men on leave will perhaps have looser lips than those within the walls. Sí, mientras no me haga pagar yo la taberna por cosas rotas, me parece bien que hablemos con la taberna. La última vez yo ve. A ver, Good day, soldier. Good day, my lady. De Sardet, legate of the congregation on Tirfredi. Captain Kurt. Oh, excuse me, Excellency. I didn't know. Captain, I truly am sorry. At your service, my lady. Excellency. Since you know who we are, present yourself, soldier. Ah, yes, my lady. Recruit 2nd Class Alric, Blue Silver Regiment, 11th Company. At your service. Anything else? vale. You don't quite look like you've got the hang of all this. How long have you been in? Is it that Hombre, obvious? va a estar todo... It's quite normal for a new recruit. I joined up 4 months ago. But at the beginning, we were on board ship, you see. I don't know if that really counts. I started exercises when we got to New Serene. But I'm making progress, they say. And do you like it here? I sure do. That's why I joined the Guard. To come here, to leave the continent. Know what I mean? I do. Anything else? Bien, sí.
Míralo. Tú puedes. Do you know Oh. a recruit going by the name of Raina? Raina? It's just... Excellency, please. The boy is terrified now that he knows who we are. So long as he's in that state, he'll say nothing of worth. You should bring him a bottle to calm his nerves. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. A ver. Vamos a seguir buscando información si puedo ahorrar el pagar. Good day, Lieutenant. Milady, you're one of the governor's confidants, are you not? Indeed. De Sardet, the governor's legate. My sincere pardon, Excellency. I didn't want to show any disrespect. Captain? Lieutenant! How can I help you? To which company do you belong? The 8th. We're responsible for city security. Some of the men of this company are under my orders, charged to protect the palace. I'm personally in charge of the port and the surrounding streets. When I'm not on leave, that is. Are you also in charge of criminal matters? Investigations? No, Excellency. But an officer of my company is in charge. Anything else? We seek information concerning a young recruit. A certain Raina. Raina? Sorry, name isn't familiar to me. He must be with another company. Are you sure about that? This is an important matter. I'm certain, Captain. Was he family to you? I recruited him. You know what that's like. The boy was killed and then tossed in the bay. I want the head of whoever's responsible. I did hear talk of a young lad found in the port waters. That's my sector. But I was told that it was an accident, and I had no reason to doubt it. Are you sure the lad was murdered? Absolutely certain. Beaten to death, to be precise. That's horrible. But I don't know anything about it. Too bad. Thank you all the same. Goodbye, Lieutenant. Vale, ahí quedaría. Este fue el que hablé antes. Vale, este es el que queda. Señora. Vale, ¿y qué pasa a usted? Excellency! I saw you in the palace, if I'm not mistaken. Your Excellency has a good eye and memory. No sé quién coño I am es. one of the officers, in charge of the protection of your cousin's councillors. How can I help you? We are investigating the death of a young recruit. A certain Raina. I've never heard the name before. He's not one of my men. I know. But you might at least have heard someone mention him in passing. Did he die at the palace? No. We have no idea where it happened, only where the body was found. So? I'm sorry. That doesn't ring any bells. None at all. I recruited the lad myself, Lieutenant. And just a while ago, I saw his body broken and bruised in the morgue. Someone has been trying to cover this up, to lead us down false trails at every turn. But Raina deserves justice. I know you have to understand that. I hear you. The murder of one of our own should not go unpunished. But alas, I don't know how I can help you. This is the first I've heard about Me parece it. eso muy raro. Vale, necesitamos bebida. What can I pour for you? Bueno, a I'm ver, looking esto, for porque information concerning a young recruit going by the name of Raina. Sorry, there's nothing but soldiers here, with a few sailors. Well, one recruit or another, it's half a dozen of one, 6 of the other to me. You should just try talking to them yourself. You got yourself quite a selection. Así que me dice. Va, es obvio que si el tío tendría por qué saber. What can I pour for you? Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful, she's got a strong bite. Venga, o me dices quién es o te mato At your por service, cometilco. milady. Otra vez ahí. Excellency. Here. You seem tired and a little on edge. A drink would do you some good. It's just that I don't know if I'm allowed. You're on leave, or you wouldn't be at the tavern. Then why not? Yes, but this is His Excellency's own bottle.
I don't know if I can. Drink, I tell you. Now then, why don't you tell us what you know about Raina? Well, I didn't. I didn't serve with him. Well, not really. We just crossed paths. He was leaving the 11th when I joined. Everyone said he was good, strong, and, followed orders. Ya lo he pillado. And then, poof. Lieutenant got this order, and he wasn't happy. And I mean really quite unhappy. And then Raina, he was gone. We never saw him again. We asked where he'd been sent, but the lieutenant didn't want to tell us. Said that it was none of our business. But you, he won't be able to say no to you. You should go and offer him a drink too. Where can we find your lieutenant? At the barracks. Thank you. And watch yourself when leaving. Wouldn't want you to fall into the bay. That will be all, soldier. Thank you. Thank you, Your Excellency. Se ha encargado. Si es el pavo el que decía que me dio mi confianza, ya habrá matado al otro. Corre. Que eso da igual. Ah, coño, bonito. Mira, me ha cortado el... Joder, con la mierda esta de... No. Tío, esto es muy abusivo, ¿no? O sea, lo de dejarlos así pillados... O sea, los humanos sí porque les estabiliza, los animales no. Los animales se la sudan. Pero... imagino que eso es lo bueno que tendrán estas armas. Piensa que el combate iba a ser aquí, ¿sabes? Más que... Ah, entonces no es ese. ¿De aquí arriba? No, es abajo. A ver. Y si no puede saltar, de verdad me agobia. A ver, está entrando. Levanta. Hello, officer. Excellency, can I do something for you? Could you tell me which company you serve? Oh, the 11th, Excellency. Anything else? What's your assignment? The 11th is assigned to road and outpost security for the congregation on the island. As for me, I'm responsible for the training of recruits and the patrol duty roster. Anything else? We are concerned about the death of a young recruit named Raina. Let's be perfectly straight. We know that Raina belonged to your company. And as the acting lieutenant instructor, you certainly had him under your command. So just stop with the lies. We've lost enough time here. You know what they say? Guard business is well guarded. And concerns only the guard. Now, unless you've lost your eyesight, you've a captain in front of you. I know. But this story is dangerous, Captain. If you have so much as an ounce of respect for the boy, speak to us. Don't you believe he deserves justice? Yes. Of course. Raina was indeed a member of my company. And an excellent recruit. But you already know that. Continue. One morning, I got a note telling me he'd been transferred from my company. He'd received a new assignment. I was so furious that I did my own little investigation to see where he'd been sent. It wasn't easy. No one wanted to give me answers. No one seemed to know anything. But one thing's for certain. Raina wasn't the only man to have disappeared. I learned that a good many recruits, all the cream of the crop, had been reassigned. And finally, I learned about the existence of a phantom regiment. What sort of nonsense are you talking about? A sort of secret, elite company that were following a special training program. Where can we find them? I've no idea. I had to put my investigation to rest. Things were getting dangerous. I began to sense I was being watched. This regiment protects its secrets at all costs with few scruples. If you want to know more,
The training officer of the 6th might know something. It's been said that he took part in one of their missions. Alongside them. Are you certain you've nothing more to tell me about this infamous secret regiment? I've told you everything I know, at the risk of ending up like Rainer, Excellency. Go and see the officer of the 6th if you want to learn more. And leave me alone now. Anything else? Ahora más dicen, ¿algo más? Thank you, Lieutenant. Farewell. Bueno, a ver, si el tío se reclutó, se unió a ellos sabiendo lo que podía pasar, a lo mejor murió donde las prácticas. O sea, es lo típico, ¿no? Manda al cuerpo policial y te pega una puta paliza hasta matarte. Pago 5 como entrenamiento. O sea, con la gente que se apunta al ejército y muere o sea, en las prácticas por lo mismo. Vamos a ver, señor. Good day, Tiene que Lieutenant. haber guardado por si acaso. Excellency, what's your pleasure? To where are you assigned? The 6th Company is in charge of exploration and expansion of the colony of the Congregation of Merchants on the island. We operate mainly in the wilderness areas, in direct contact with the natives. But don't worry, we respect to the letter congregation directives and standing orders. We avoid all confrontation with them as much as possible. Anything else? What company do you serve? The 6th, Excellency. Anything else? Tell me about the Phantom Regiment. About what? I have no idea what you're talking about, Your Excellency. Are you certain you don't know where this Phantom Regiment camp can be found? Absolutely certain. And to be honest, I hope I never hear about this matter again. Rainer was one of my recruits, Lieutenant. A young man that I admired. He was killed. His death was disguised. We've been lied to time and time again. Thanks to my friend, we finally learned that the boy had rejoined the Phantom Regiment. And so now, you're gonna tell me all you know without being a weasel about it. Trust me, you don't want me to lose my nerve. But, Captain, Now! I've seen the regiment. Vaya, vaya. Even fought beside them on an operation. On that occasion, our marching orders were kept secret until the last minute. We were asked to remove our regiment emblems. And our pay wasn't even recorded. And of course, we were ordered to speak to no one about it under any circumstances. I hope you realize the risk I'm taking, talking to you about all this. Have no fear. We understand. What was this operation? An attack. A lightning strike. On a caravan from the Bridge Alliance. Marvelous. A company that behaves like back-alley bandits. I know. It really shakes up the honor code. The regiment is Pues made up of fantasma. young recruits, carefully chosen. Only the best make it through. The training is extremely arduous. And my guess is that Rainer isn't the only one who's died from it. I know that they set up camp just outside the city, where the men live and train. But I'd be at a loss to tell you precisely where it's found. Sorry, Captain. Thank you, Lieutenant. Estamos This bajando story is reputación. making me sick. Poor Rainer. If I'd have known, I'd never have recruited him. A ver si él quiso. This isn't your doing. But these filthy phantoms, or whatever they are gonna have to settle the debt. Believe me. You do realize that your own commander is certainly involved in this on some level. Outright clandestine operations could not have taken place without his approval. That he's aware of the existence of the regiment, there is no doubt. That he approves of what they're doing. It wouldn't be the first head that didn't know what his hands were up to. What do you wish to do now? I'm gonna find the location of this camp. I have a few friends that can certainly help us. And when I know where to smoke out these bastards, I'll go and have a few fiery words. If you were of a mind to accompany me, 2 of us would not be too many to make sure they settle their debts. Let me know when you discover where they are to be found. You can count on me. Llegó porque ahora no lo pudiera usar. Mira, has hecho amigo mío. Perfecto. Mira, esto quedaría guapo. De que ahora, ¿no? Se ha ido, ¿no? Vale, eso, tío, eso sí me gusta, tío. Que los personajes hagan cosas, tío. Aparte de seguirte como putos lerdos, ¿sabes? Es una cosa que nunca me ha acabado a mí con... No sé dónde estoy. Es una cosa... No, me sigue, no, va. No, retiro lo dicho. Oye, tío, ¿por dónde coño se sale de aquí?
tiene tantas puertas? Yo encima que soy una persona que se pierde en un... Nada, en un piso pequeño, ¿sabes? Pues imagínate. Hola, buenas tardes, ¿dónde estoy? Vale, mira. Ah, vaya, por Dios. Sí. Y entre que no sea una mierda. Porque el juego es oscuro de cojones. Vale, aquí no. No, aquí no está el tío este. ¿Yo por dónde coño me he ido? Por favor, que alguien me saque de aquí. Vale, aquí no. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Un volcán con lava. No he visto eso. Qué guapo. No sé por dónde coño se. Yo creo que sería por la puerta de emergencia, pero me da igual. Uf, qué alegría. No es que vuelva a entrar ahí, que me pierdo. Es que voy con... Y al final se me olvida... Vale, pégale. Me gusta... ¿Ve? Eso que tiene... Joder, macho. O sea, eso que tiene la pava esta, tío. ¿Ve? Eso que carga ahora. ¿Eso que es para la magia o cómo va eso? Bien, perfecto. Sube de nivel. You're running out of energy. Drink a potion. Move away. Things are about to get dicey. Te digo que como tiene estamina. O sea, como no tenemos estamina, tío, el spamear ataque. Super worthy. Vale. Bueno, pues perfecto. Dos divas de esto. Uf, tío, es que estos son bastantes niveles, ¿eh? Que este no lo tengo pillado. Son 3 niveles más. Vale. Esto... Es que también por lo que hay. Venga, oye, he tirado por eso. Tirarme por... Hace mucho daño, así que de todas maneras me sale bien. Esto es poder mental, daños mágicos que generan de furia, eso vendría bien. Físico... Vale, esta armadura... Solo equilibrio... Armadura y daño. Vale, eso es importante. ¿Qué hace? Me imagino que será un 100 puntos más de maná, ¿no? Porque sí, me imagino que saca por cada punto 100 más, ¿no? Igual que esto, un 10% más. A ver, esto me da daño mágico maná. Creo que voy a pillar más maná. Y luego ya empezaré a subir a esto. Pero creo que me voy a pillar un punto de este y luego iré a por este. Hasta que no tenga el arcabú no voy a subir mucho esto. Sí, me imagino que sí, que esto será... Vale. Y esto terminaré no, eso aquí. Terminaré con este, con el vigor. No tengo que usar tanta pot y nada. Y luego ya iré por más cosas. Y lo más seguro es que haya por carisma para hablar. Entonces esto puede irme bastante bien. Me encanta como hay bandidos dentro de la propia ciudad, ¿sabes? ¿Dónde está la guardia, por cierto? Y encima al lado del cuartel, ¿sabes? De la guardia. Flipo. Vale, tengo que ir entonces. Vale, tenía que esperarme al tío ese. A los almacenes tengo que ir, pero no me apetece nada de sigilo. Vamos a ir aquí. Ay, no, aquí. Vamos a ir... por... No, espérate. ¿Por dónde? Por aquí. Que por cierto, ahora voy a cambiar de personaje.
Se supone que el otro día está quedándose hablando con sus amigos para pillar a los otros. Hay bichos ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, mejor. Ahora sí vamos subiendo más nivel. Buah, eso ahora sí. Así que tengo, tío, ¿verdad? Nice. No, para eso creo que lo podía mirar lo del maná. Aquí, ¿no? Vale, ya. O sea, si tengo 700, 25. Bueno, esto me imagino que sea por estar fuera de combate. Hostia, ¿sabes? Todo el mundo sospecha, todo el mundo. Tengo poca vida, eso sí. Pero bueno. La vida en principio voy a acabar subiéndomela, obviamente, porque si no voy a morir. Voy a morir más que respirar, ¿sabes? Pero en principio soy mi hermana. Ya que voy a estar todo el rato esquivando y echándome para atrás. Lo único que tengo que estar atento son de los arcabuces. O sea, del enemigo, los proyectiles. ¿Esto por aquí? Hostia, pero esto es grande, ¿no? Sí. Vamos a explorar. Coño, la manía. Porque siempre salgo de noche. Siempre... No creo en eso. Tiene pinta de... Ah, no, es que más... O sea, de emboscada con tanto arbusto y tal. Bueno, aquí, ¿sabes? Los bichos por aquí. Tú pasas diciendo, bueno. Joder, macho, ha quedado buena tarde. Y te saltan. ¿Estas rocas? Hostia. Decía que me parecían raras esas rocas. No tiene ninguna, ¿no? Porque esto no es, ¿no? No. Ah, por aquí hay minerales, eso es bueno saberlo. Cuando tengamos que ir a farmear. Vale. Con esto me imagino que ya me dejan el... Sí. No parece que haya nada así. Voy a seguir el caminito ese ahí. Oh, ya amanece. Hostia, pero amanece súper rápido, ¿no? Ah, vale, pues no puedo ir, ¿no? No. Joder, hemos pasado de noche oscura a de día. Vale, si vas corriendo no necesitas pulsar para bajar. Este juego que tiene ciclo de día y noche, que hubiera enemigos según la... Según el día o la noche hubiera un tipo diferente de enemigo. Y eso siempre gusta. O sea, a lo mejor aquí hay menos enemigos por la noche, pero son más duros. O cosas de ese estilo, que eso siempre gusta. 12 horas. Vamos, que voy por la mañana y vengo por la noche. Vale, vamos a hacer una cosa. Tú. Voy cambiando un poco. Y por cierto, tienes misiones, te iba a decir, contigo a lo mejor tendríamos Honor misión de algo. Manawi. My mother is still held in this outpost near Vegigador. I must do everything I can to free her from the lion's claws. So, will you accompany me? Oh. We will do everything we can to free her. Do not worry. Let's go. Ahora imagino que ahora tendré que volver. Vale, lo que sí, espérate, porque ahora necesitaría a este señorito aquí, que es el que nos llevamos ahora. Todos no tienen nada de armas de fuego, pero... Aquí tiene que tener cosas mejores. Ah, mira, no puede construcción. No tiene nada.
Tío, se confunde mucho esto, la mierda esa de... O sea, te dan más de estos elementales. Bueno, veneno, pero ya está. Ahora tengo que volver para atrás, ¿no? Vas en esta zona. According to Lady Mirange's instructions, the ruins should be in this area. Sí, me doy cuenta yo aquí. Vale, perfecto. Sí, control. Ay. 18 con las muevo, digo. Qué mito tonto que hemos dado. Está guapo, tío. Antes de entrar en cada zona, que te permiten crearte, ¿sabes? Personalizarte, el equipo. Todo eso está gracioso. ¿Sabes? Hacer potis y todo eso. Que bueno, esto aquí ya no... ¿Has viajado o dormir? No, vamos bien con todo. Tenemos que ir entonces para allá, para arriba. Por la ciudad. No entiendo yo, ¿no? Sí. A ver... Hostia, claro, pero aquí no puedo pasar aún. Necesito un nivel más. I need a bit of practice. Vale, me imagino que sea entonces por ahí. No, pues en cuanto tenga el nivel ese, pues voy a ir por ahí. ¿Otra vez? Pues nada, otra vez. Oye, lo que no sé si el tío, el que me acompaña, pierde nivel o cómo va eso. Ahora sí que... Debo usar esto más, para ir ahorrando maná. Joder, macho, con la mierda que te saltan justo al lado. Son como osos, ¿no? Estos bichos. Ah, vale, sí, son como de estos frascos de veneno, ¿no? Me queda una con vida aún, ¿eh? No sé qué dices, compañera. Coño, me está curando. Me ha curado, ¿no? Oh, qué bien. Eso me gustaría saber, tío. Cambiar rápido de muñeco. Pues en serio. Hostia, que se había ido... Vale, uno creo que está tocadísimo. Ese de ahí. Joder, ¿ves esto que digo de que... Vale, otro menos. Se había pillado ahí con el... Vale. Eso me había ahorrado. De que había hecho ya. Oye, con esto no puedo cambiar de compañero, ¿no? No. Porque... No. No sé, para decirle... No sé si puedas darle órdenes o algo, tío, pero ahora mismo son un poco... A ver, son entre comillas inútiles. Viene bien porque se llevan unos cuantos, entonces tú puedes pegarte dos tranquilo, porque sabes que unos cuantos se van con ellos. Pero... Se le ha acabado siendo un coñazo. O sea, porque no... Sí, la otra me ha curado un poco, pero... No es tampoco una cosa que diga wow, ¿sabes?
poison on my blade. Then let's go. Hostia, son unos cuantos, ¿eh? Me ha dado la vuelta ahí esa rara. Me piña con falda. No veo una mierda. ¿Le he hecho un parry? Vale, si le pego eso lo tiro al suelo. Vasco está F. Vale. Vale, creo que tonda. Sí, vale, puedo hacer parries. Vale. Compañero. Oye, veneno, ¿no? ¿La otra? Hostia, vale, si puedo hacer parries. Tío, empiezan malalonas los compañeros que no vean, ¿eh? Hostia, ese parece como más fuerte, ¿no? Más grandote. Vale, voy a poner esto. Sí, que los árboles no puedes atravesarlos. Uf. Joder, más que otra cosa. Vale, lo suyo sería... No sé si voy a poder comprar este, ¿eh? Bueno, depende de... Vienes tú solo y la polla, ¿no? A mí tú sola. Ya, esos son diferentes, ¿no? Ah, estos son hombres lobos. O bueno, lobos. Vale, no debería entonces centrarme en este, creo yo. Tengo munición, ¿no? Sí, bueno, 22. Joder, macho, no, tío. Tío, eso es... No, vete. Nada, que se vaya, punto. Nah, es una mierda. Lo de los áreas es una puta mierda. Ah, porque siempre me he hecho para atrás, porque obviamente soy mago y... Voy a dar la vuelta, nada, volver en otro momento. Me sale 61 balas. A ver, si mis compañeros se recuperan y tal... Vale, el truco... No tengo que pegarle al grande. El grande lo tengo que dejar por último, tanquea mucho. Si acaso ponerme a pegarme a los más chicos. A estos. Ve, estos caen mucho más rápido. Como yo, mira. Dame. Joder, macho, tío. Tienes que pegarle alto al lado, tío. Vale, ¿cómo voy de maná? Uf, casi inicio el combate, joder. Vale, no puedo ni bajarme de aquí ni ir para allá. Tengo que pegarles por aquí en el centro. Oye, ¿según qué era ahí? Bueno, según qué, no entendí. Vale. No sé por qué me deja marcarlo, no sé por qué no me deja marcarlo ahí. Que es lo que digo que me quedo. No, uno menos. Sí que los ha bufado, el grandillón. Sí, ya, que media vida al vasco ese. Uf. Tú primero, tú. Vale. Bueno, aunque creo que... Claro, al matar a... Buah, eso es verdad que... Eso sí puedes abusarlo en este juego. Mierda. No, no te quedes. Dame el otro. Joder, con la mierda de... Uf.
Tengo para hacerme otro de estos. Vale. O sea. Puto suelo ya. Vale. Hace poco eso, ¿eh? Cuidado. Mierda, ahí tiene que haber usado. Correcto. No, coño. Joder, macho, al final. Pues no puse el puto. Oh. Uf. No se me va a dar, creo, ¿eh? Venga, ya. Joder, con el bicharraco este. Ya puedes dar. Bueno, no sé si debe decir cuero, ¿sabes? Vale, que decía que podías abusar, aunque no quiero hacer eso. No sé que el combate no me deje, ¿sabes? O de injusto. Es el hecho de matas a uno, te sale. Entras, matas a uno, te sale. ¿Sabes? Gastas el maná, matarlo y te sale. Y así todo el rato. Por eso como que pierde un poco la gracia, ¿no? Soludo algo. Puedo sacar. No, va, encima no había nada. Hay un triste objeto, ¿sabes? Medianamente bueno. ¿Esto puedo pasarlo o no? Tiene que ser rodándolo. Lo habíamos pasado sin ningún problema. Pero bueno, he sido un gasto tonto de munición, pero no me ha dado experiencia. Vale, este sea el fuerte, me imagino. Me da ya los deditos. A ver. Y ahí primero para allá, aquí encuentro. Que se ve luz ahí. Este ha sido atacado. Y esa es peña de estos de aquí. O sea, no es de los de la. Mira, el soldado, un grupo de insurgentes. Tiempo en el bosque, a pesar de los órdenes mandados, me he atrevido a seguirlo. Son los animales andando por ahí. Me pregunto qué es lo que habrá empujado a los salvajes a arriesgar sus vidas en el bosque. No. ¿No puedo entrar? No. Vale, esto es el combate que tuvieron aquí. Me imagino que sea contra ellos, ¿no? Que habían salido. Curioso. Vale, se supone que llevo ropa de estos tíos. Hostia, lo malo es que justamente el que no llevas es el nuevo. Bueno, a ver si lo que he cogido, que había cogido un objeto antes. No. Este es justo, pero no puede llevarlo. No. Joder, macho. ¿Sombrero alguno nuevo? ¿Puedo llevar? Nada. A ver qué pasa. Si nos pegan de hostias o no. Imagino que nos pegaremos con todo el fuerte, ¿no? Halt! Who goes there? De Sardet. I am the legate of the merchant congregation. Oh, well, you can come in, Your Excellency. But this savage, on the other hand... Am I the one you call a savage, Renaigse? This young lady is the princess of her people, and she is with me. As such, I would appreciate if you let us through. Very well, Your Excellency. Please go and find the captain. I'd feel better knowing that he gave you his endorsement. Yo quiero estar para misiones, ¿no? Vale, ofrezco una recompensa a cualquiera que se atreva a matar a los zorros que entró en el campamento por la noche y han matado a nuestros compañeros.
Vale, los sucia flecha. No. Yo fue un trío, vale. Son rabias, vale, esto será. Vale. Un robado de vacaciones de cantera en la puerta avanzado. No, ¿saben? Vale, entonces será por allí, pero ya no es reunión. Hola, buena. Voy a guardar que no me fío de que haga algo mal. Que me conozco. Who are you? Desardet, legate of the merchant congregation. Allow me to introduce Siora, the daughter of Queen Bladnid, whom you faced on the battlefield. We understand that you brought her mother here, and I would like to negotiate her liberation. A liberation? That'll prove difficult. Oh. She's dead. No! You let her die! You may even have finished her off like an agonizing animal! We didn't need to. When we collected her up from the battlefield, she was severely wounded. She died on the way to the camp. I want to see her body, on Almanawi. Please. I must see her. Can we see her, Captain? If you're the one who's asking, Your Excellency, it should be possible. You're in luck. We were thinking about getting rid of it, but we received the order to keep her body. It's still at the infirmary. Ask the doctor. He'll show it to you. Thank you, Captain. Siora, Oh, vale. I'm terribly sorry. Let's go see her now. I need to... I'm sorry Hostia, for your fogonazo. loss, Siora. The infirmary must be the building on the right, near the camp entrance. Let's go. Vale. Vamos a Who are ver. you? Are you looking for a doctor? I'm the legate of the congregation, and this is Siora, the daughter of the queen whose remains you are keeping. I would like to see her. I need to see ¿Tampoco lo her. vas a dejar o esto sí? Please. My condolences, madam. The body of your mother is back there, in the room on the left. Ah, mira. Me hace gracia porque son enemigos y tal, y ahí, venga, entra y ve tu cuerpo, tu madre. Ahora que no sea ella. I should give you some privacy while you are mourning. We won't be far. And the varstir too, Matir. Se va a liar. Es capaz de liar la parda. Men sida denon mil frichteman. I must take her with me on Almanawi. We must perform the rituals. The captain said that he was instructed to keep her body. It will not be easy to convince him to disobey. I do not care about the captain's orders. She is my mother. She must be given back to the earth. So, let's go back to see the captain and try to make him change his mind. You can try, but with all due respect, I doubt that you will succeed. He will not want to draw attention to himself by disobeying this order. What do you mean? I believe he is a traitor, and that he made a deal with Telemi. Those are some serious accusations, even for a member of the guard. Why would you believe such a thing? I overheard a conversation that got me thinking, and I also saw certain documents. We could use them to pressure him. Did you take them? No, that would be too risky. I do not want to get into trouble. But I suppose they would still be amongst his other belongings. Will they let us rummage through this place without protesting? Most of the guards returned to Hikmet after the battle was over. If you are discreet, you should be able to enter the officer's building. Thank you for your help, Doctor. Shouldn't you Se ask viene. the captain first? Maybe he'll change his mind. You're right. Let's try talking to him before rummaging through the camp. Yo hubiera preferido no hablarlo, ¿eh? Pero bueno, venga. Voy a hacer esto por si acaso. Your Excellency, what do you want? A ver, conflicto, Why ¿qué are ha you pasado? at war against the natives? Because they reject our presence. They've been attacking us for months. These savages, they stubbornly refuse civilization, and our men pay the price. We can't let them slaughter us without reacting. Since you arrived here, you have destroyed the forest,
and ripped open the earth. And people disappear in our villages, the Onalmenawi first. We are only defending ourselves. And we are the savages. Since we've defeated you, you can believe what you like. Anything else? We would like to retrieve the remains of the Queen. Bring her back to her people and her family. That will not be possible, Your Excellency. As I told you, the Governor specifically asked us to keep her. He wants her delivered to one of his scholars who wanted to study her. Captain, I insist. Let us take this body with us. I have orders, Your Excellency. I've already told you. It is my mother we are talking about. My mother whom you let die by dragging her all the way here. Give her back to me, or I swear that I will never leave you in peace. This isn't the right way to approach this, Siora. Come. This man is as cold as stone. I'm afraid we have no choice but to pressure him now, like the doctor told us. We will have to be discreet if we want to find these documents without Me getting caught. encanta. Espérate, acércate un poco más. Dice un poco más cerca, anda. Hostia, que súper cantado eso, ¿sabes? Pues imagino que esto sean sin que me vea, así que voy a esperar que este tío pase. Y yo, uy, ¿eso qué son velas? A mí me gustan las velas. Venga. A ver, hay muchos argumentos, ahora podemos luchar contra la alianza igual de condiciones. Al fin estamos dispuestos a pagar más incluso que la última vez y nos enviamos armas de fuego y mejor que nada. Pero guarda el pelotero al capitán del puesto avanzado de... Pero esto es para luchar contra, ¿no? O sea, contra la alianza. The doctor was right. They are trafficking weapons illegally with San Mateus. If word reaches Hikmet, these men will face a firing squad. But none of these documents is signed. The captain managed to cover his tracks. This large box must contain the documents you are searching for. I hope the officer doesn't keep the key. I don't see how we could steal it from him. He may have left it somewhere. Come, let's continue searching. Claro, no tengo el forzar y la cerradura. Vale, voy a guardar por si ahora se me pican. Ah, no, pero que está aquí la llave, ¿está aquí? No creo, ¿no? Será en... Sí, la tendrá que tener derecha en contra oficial. Sí, por cojones tiene que estar en otro lado. No puede estar. Oh, pues no parece que puedo entrar como... Oye, ¿está aquí? Oh, lo malo que hubiese encontrar cosas. ¿Qué me sale esta sin? ¿Sabes lo de...? Pero me imagino que sea para las otras misiones. A ver, aquí de hecho y no parece. No. Yo que soy malísimo buscando cosas. Que encima no se ve una mierda. Tío, coge ese puto H y reviéntalo. O sea, no puede. De búsqueda, encuentros, pruebas en el cuarto de oficina, puesto avanzada. Claro, pero... A ver, hemos visto este de aquí. A ver si está por aquí. El baúl este de aquí, ¿no? A ver, quizá tiene que estar por la mesa esta, ¿no? Bueno, no parece. Yo es que es una mierda. Por la zona de arcabas no parece. ¿Esto ahí qué es? No, un taburete. Aquí las armas. Esto ahí tampoco. No, hoy no puedo saltar. Las líneas tampoco. Esta zona tampoco. Y esto tampoco. Y aquí en esta caja tampoco parece que haya nada. No, y aquí en este juego que no se puede romper nada.
sea, no puede, en plan, pisar en la caja. ¿Hay 10 fuerzas cerraduras? ¿En serio? Eliana, ¿dónde estás? ¿Lo ves tú? Pero otra cosa que se me ocurre es que esté aquí dentro realmente. Que es donde yo creo que debía de estar, ¿no? En su despacho y tal. 8 vamos ahí. No, no parece. Ah, coño. Ni por los cofres ni por ningún lado. Un cofre, los de estos. Y porque tiene un taburete va a subirte aquí, la cama. Mira, por aquí sí que lo dudo, ¿no? ¿Aquí yo no tiene la llave? Pregúntale. Ojo, el cuartel del oficial. ¿Qué encuentro la mierda, eh? Tío, ahí sí es que hay un botón o algo. Que estoy viendo cómo hace eso, espérate. O sea, el típico botón que aunque lo veas te dice: no, no puedes, tienes que tocar aquí. Sí, estoy pulsando los botones por pulsar, ¿eh? Va, esto es un movimiento y tal. Tío, ¿cuántas cosas habrá este? No, guarda. Acciones, técnica, luz, arma de fuego, así. Son mis pociones que nada. Oh, he hecho lo de... Coño, ¿puedes dejar de... Para el sprint que pegas cada vez que gira? Ah, pues no sé. Por las ventanas, ¿esta puede ser que esté en alguna ventana? Sobre el cofre, que eso nada. Bueno, está por fuera. No, por fuera no creo, ¿no? Es decir, no dejo una llave fuera. Aunque... No, no parece. Revisar tampoco. Tampoco, por ahí tampoco. Es que no sé si había un botón o algo de eso, control del juego. Es que no, Ay, pues mando, Francisco. Tajo, pausa, furia, presión táctica, furia. Bloquea, ataque secundario, ataque, cambio de arma, cama fija. No, no aparece. Oiga, antes de mirarlo aquí. Mundo. Tira mejor. Girar, girar, bajar, subir, abrir, pause, táctica. Objetos, cambiar objetos. Y un furtivo a la C. Pero eso es para agacharse, ¿no? ¿Entiendes? O sea, esto no creo que sea... Bueno, sé quizá por algo aquí debajo, que a lo mejor si agachado te lo vea. No parece. No acuerdo automáticamente. No sé por qué. No sé.
Puedo oficiar el puesto avanzado. A lo mejor no es por robar, ¿no? No, tampoco parece como que pueda robar de algo. Y es aquí. Puto jodas, tío, ¿dónde coño tiene este pago la llave? Y ahora con Creo que sí vale mucho, ¿no? Pero Your mejor... Excellency, what do you want? No, I'll leave es you, lo de... Captain. Your A lo mejor lo Excellency. distraen o algo. O sea, alguna opción de que lo distraiga. Desarde, I have a favor to ask. A ver. Very well, I'm listening. Do you remember the story of Jonah? Of course. Well, I'm like him. A donation to the sea. Vale. My family also gave me to the Nords. I don't know anything about my real family, except that they are probably affluent and from the congregation. When I was born, the Nords and the merchant princes had a complex relationship. I must have been used to settle a debt or forge a truce, but that doesn't matter. The mystery of my origins has now become an obsession. Nunca I entenderé eso. need to know where I come from. If I were patient enough, I'd wait to become a fleet commander, and then I would be told. But since being laid off, such a promotion seems somewhat improbable. Okay. And you want me to help you find this information? You understand correctly. The records of all seamen stationed on the island are in their respective ports. Mine must be in the harbor office in New Serene, and it must contain my family name. But if I go there, I'd be spotted right away. However, I get the impression that this may not be the right time for you. No, We'll talk no. about it again when you're less busy. Did you want anything else? I must leave you. Vale. Tío. Vale, subir. A ver, puedo... Claro, pero no me pone información ni nada. En plan, de por dónde puede estar o algo de eso. No me parece que no puedo robar nada. Hostia, pues no sé si dejar esto y ya saber cuando tenga el nivel. O sea, subirme el nivel de cerradura y tal, y entonces volver. Este es el cuartel. Imagino que será... Si se puede cojones aquí, tío. O sea, es que no hay ningún lado. Las ventanas tampoco están, mira por todos los rincones. Aquí abajo tampoco parece. Oye, a ver si agachándome, yo que sé, en plan, estos santos puedes abrir agachándolo o algo. Pero claro, las cajas tampoco puedes romperlas. Y vamos, yo me imagino que tampoco. Tampoco. Yo ni puta idea. Tío, ¿no tiene ningún modo de abrir cerraduras? ¿Tú no tienes Honor eso? Manawi, do you need something? I must leave you. See you later. La pistola tampoco puedo cogerla. No sé, tío, es que encima es una mierda, que es el problema. O sea, que no es que puedas decir, vale, está justo bien esas cajas, no, porque tienes que acercarte. A lo mejor hablando con el médico me dice algo. Ahora que sabemos que es verdad lo que dijo. Hello. Do you need a doctor? No, Good solamente luck, oídos. Doctor.
Yo ahí se hace de día que entre más luz las casas, aunque sea, por favor. ¿Y esto? No puedo entrar aquí. Vale. Pues esto aquí tampoco tiene otra entrada. Mira, aquí afuera, no. No sé, un poco tonto dejar eso ahí. ¿Habría a lo mejor en el techo saltando hay algo? Eso es. No. Te deja, ¿no? No. Y a lo mejor saltas al techo y hay algo, yo qué sé. Si es que no sé. Verás tú luego dónde va a estar la llave. La llave está en todas mis putas narices y no las he visto. Tío, podía darte la opción de abrir esto, ¿eh? No por nada. Para que si lo miras esto un poco. Que voy usando aquí así. No, porque esto encima es escudo de este tipo, no es. No sé, yo no me da. De búsqueda. Cuente las pruebas en el cuartel oficial del puesto avanzado. Yo imagino que será esto, tío. O sea que las pruebas son esto y ya está. Y tengo que encontrar la llave, pero no sé dónde está. No me ponía que estaba la llave, a ver. Encuentra prueba. No, pero. Coño, espérate, pero es que. Joder, macho. Vale, ya está. Oh, ¿ves cómo dice que iba a ser una puta gilipollez? Entra ahí, no puedes entrar. Ya. Ay. No en cuanto. Bah. Que se viene de acuerdo esta noche. Se carga un pequeño bosque y como es habitual, a nadie sabe que nos arreglamos. Yo esto no entiendo, que si, vale, ya te han dado la información, sabes dónde tiene escrito eso, ¿por qué no lo quemas en vez de Here's a guardarlo? document that could be useful. They're meeting with the buyers. Then we should go there. He won't be able to deny it if we catch him red-handed. There is a risk that he will react violently. But we have no other choice. Let's go then. Oh. I know this place. It is further down the road, near a large tree. Vale. O sea, yo que iba a ser una puta gilipollez de estas. Va, esto que dicen, ¿no? Que talaron los árboles y tal. Bueno, creo que es por... Oye, ¿este juego va a ser alguna vez de día? Pero de día. Joder, me da la sensación de que o voy cuando es de noche o cuando está, ¿sabes? Atardeciendo o de madrugada. Pero nunca de día. Here we are. This is the tree that was mentioned. Let's hide while we wait for them to arrive. Ahí está, ¿no? Justo se me preparado, ¿no? Vas. No se me ha visto el fuego, ¿eh? Surprise. Well, Captain, you have some peculiar friends for a man who obeys the Alliance. You? What are you doing here? We stumbled upon some strange documents and wanted to see for ourselves if there was any truth to them. Sorry, my friends. If you want our shipment, then we need to get rid of this nosy legate. Captain, you are making a grave mistake. All we want is to negotiate. I want the body of my mother. Mamma mía, Soria. Ojalá miedo ya, ¿eh? Let's see if you can ward off this fate. No vale. Let's see if you can ward off this fate.
Vale, este primero. Mierda. No me pueden atacar a mí cuando estoy yo solo. ¡Hostias! ¡Uf! No sé cómo coño he sobrevivido a eso, Ese de ahí. Primero el proyectil. Le gastamos aquí. Joder, como mete, ¿no? Ay, mira, que mete otra poción. Voy a hacer esto. No, no puedes contra mí. Vas a dar soul, ¿sabes? Si vamos a la parra y no me vas a ganar. I surrender! I would never have thought that you would dare to attack allies of the congregation. It seems to me that you were the one who attacked. How did you put it? This nosy legate? Had you simply listened to us, Captain, this fight would not have taken place. All we wanted was for you to respectfully deliver the body of the Queen to her village. And will you stay silent about what you saw? We are neutral. Trading amongst yourselves does not concern us. In that case, very well. I'll return to the outpost and ensure it's done. Now I would like for us to return to my village. I am eager to reunite with my sister. In that case, let's return to Vedrais. Vale. Vamos directamente. O sea, si me dan luz me dan de menos, chicos, el caminito este. Vaya, ahora vamos a terminar esta charla y lo dejamos aquí. Que me hace gracia que en su campamento hablen nuestro idioma un poco. O sea, esta lo entiendo porque vale, va con nosotros, entonces para que lo entendamos. Pero esta peña. También esa es otra, ¿sabes? Lo está enseñando. Parece raro que hablen. Isildt, ¿Ves? Esto, por ejemplo. our mother. I know, Siora. And the worst here say, some men delivered her remains here. They said that it was thanks to you. Se que hablan And the intercambio. Renaigse Legate, thank you. We will be able to pay homage to our mother. Why are there mind shakers here, Isildt? I meant to tell you about it. They came saying that our mother had made an agreement with Teleme. But Mater did not tell me about it. She didn't say anything to me either. I do not like this, Isildt. These people want to drive us away from the land. I know. But we need help after the defeat. And they say that she made a promise set in stone. The spirits of the people of our village would have to go to the light, and in exchange they'd help us against the lions. This is impossible. Mater would never have done such a thing. They are lying, I'm certain of it. They may be. Oh. But if there really is a promise set in stone, we cannot break it. And we will have to bury our mother according to their rituals. We must verify it. I will not stand there while these mind shakers take our village. Venga, es amistosa. Vale, pues... voy a dejarlo por aquí. Nada más que lootear, no se ha recargado esta zona. Vale, pues luego hablaré con esta en el siguiente. Está guapo. El juego, la verdad, me está gustando bastante. Está chulo. No sabes, por ahora es poco lo que llevamos y tal. ¿Sabes? Simplemente es eso, ha sido tira para adelante. Mira, según Steam tengo 3 horas.
No 6. Que no se ha actualizado. O sea, que es básicamente el tutorial lo que he hecho, que tuve que reiniciarlo, que tuve que perder ahí mucho tiempo. Pero pinta guapo, tío, los bichos y tal. El sistema de combate me cabró un poco eso de que das un pasito para atrás, ala, reinicia el combate. Sobre todo si gastas munición, porque si simplemente vas tirando para adelante y ya está, da un poco igual, ¿sabes? Si vas a melee. Pero si vas a gastar munición o pociones, imagínate contra el último combate, le queda un píxel, pum, me salgo por... Perdón, ¿sabes? Me salgo un poco y ala, a tomar por culo. Pues, joder, la verdad es que eso jode bastante. A ver, ¿qué vamos a hacer? Pero está guapo, la verdad. A mí la verdad es que me está gustando. Y nada, le dejaba aquí a Sony 50, donde tengo que ir. Y nada, mañana nos veremos. Así que nada, chao.